Bueno, gloria a Dios, qué lindo verlos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Y estamos justamente en las vísperas del Día del Padre. Así que quería estar compartiendo una palabra respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo honrar al Padre? Me parece que los chicos estamos en este momento yendo con los chicos a algún lado, o ya se fueron. Pero los chicos más chiquitos pueden ir a una clase especial. Bueno, ¿cómo honrar al Padre? ¿Y de qué manera tenemos que honrar? ¿Y qué significa honrar? Porque a veces uno no entiende bien qué significa la palabra honrar. Y la palabra de Dios justamente nos habla respecto a este tema. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. A todos lo que le debemos algo hay que dárselo. Paguen. Y ahí habla de honra. Y habla también de pagar, qué cosa rara, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto, pagar con honra? Bueno, ya vamos a estar viendo. Pero tenemos que estar honrando, tenemos que aprender a honrar. Es un tiempo difícil, cuesta hoy en Argentina honrar las autoridades, a honrar a la maestra, a honrar a un profesor, a honrar a un padre, a una madre, a honrar a un patrón, honrar también, por supuesto, a un empleado. Nos cuesta. Pero dar honra es un extraordinario principio espiritual que tenemos que aprender a aplicarlo, porque esto activa la bendición en tu vida. Honrar a otra persona activa la bendición en mi vida. Vamos a decirlo juntos. A ver, honrar a otro activa la bendición de Dios en mi vida. Y cuando deshonro, al revés. Cuando deshonro, lo que estoy haciendo es desactivando la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que si vos querés irte bendecido en esta noche de este lugar, ¿cuántos quieren salir bendecidos acá? Con la seguridad que Dios está con vos. A ver, cada uno levante la mano al cielo y diga, Señor, necesito tu bendición. Para que esté activada esta bendición de Dios en tu vida, uno de los principios espirituales que tenemos que aprender es el principio de la honra. ¿A quién honrar? ¿A quién tenemos que estar honrando? Bueno, voy a mencionar tres niveles de honra o tres personas diferentes a quienes honrar. Juan capítulo 14 y todo el libro de Juan, si uno lo lee, vas a ver que hay una relación muy, muy especial, muy tierna, muy linda entre Jesús y su Padre. Y Jesús podía decir esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¡Qué relación íntima! Jesús tenía una relación tan estrecha con su Padre que está en el cielo. Su papá natural había muerto, pero seguramente Jesús también había tenido una relación linda con su papá. De hecho, había sido tan estrecha la relación con su padre José, en lo natural, que había aprendido hasta su mismo oficio, ¿no? Hasta que Jesús tenía 30 años, él siguió adelante con la empresa de su papá José, que era un carpintero, un artesano, casi podríamos decir un arquitecto en aquel tiempo. Era un oficio muy, muy valioso, muy buscado, muy requerido en la época de Jesús. Pero Jesús tenía una relación muy linda, una relación muy estrecha, una relación muy íntima, una relación de hijo a padre muy afectuosa con Dios, por supuesto. Está hablando justamente del Señor. Jesús es un ejemplo de cómo tenés que honrar al Padre. Y estamos hablando del Padre con mayúscula, ¿no? Porque esto es lo primero que quiero invitar a que estemos honrando. Mañana es el Día del Padre, pero qué bueno que vengamos a las 10:30 de la mañana y que no solamente desayunemos con papá, con el papá natural, traelo a tu papá, el papá traiga a sus hijos también, vamos a tener un lindo tiempo, mañana por ahí corten los mates un poquito más temprano y vengan todos en familia a desayunar acá. La reunión va a ser eso, prácticamente tener el desayuno, pero también que desayunemos con Jesús, que desayunemos con nuestro Padre que está en los cielos. Jesús es un ejemplo de cómo honrar a nuestro Padre que está en los cielos. Que el mundo sepa, miren lo que decía Jesús, que el mundo sepa que yo amo al Padre.
¿Cuántos pueden levantar su mano y decir que todo el mundo sepa que yo amo al Padre? Qué buena expresión de Jesús. Que el mundo sepa, que mis amigos sepan que yo lo amo a Dios. Yo no sé si este es el deseo tuyo, pero Jesús lo decía así. Yo quiero que todo el mundo se entere que yo amo a mi papá que está en el cielo. Y que la gente te conozca como aquel que ama a Dios, aquel que ama al Padre. Y por supuesto que cuando uno ama al Padre, uno ama a Dios también, Jesús dijo, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. ¡Wow! Qué relación con el Padre que tenía de amor, de ese amor estrecho, de ese amor íntimo, pero también que lo llevaba a obedecerlo y hacer todas las cosas tal y cual, fíjense como dice, hago todo tal cual, tal y como el Padre me lo ordenó. Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios, pero sin embargo Él buscaba hacer las cosas tal cual como el Padre le decía, hasta el último detalle. Todo lo hacía como lo ordenaba el Padre. Y yo te pregunto, ¿no? Porque para Jesús honrar al Padre es esto, es amarlo y es obedecerlo, hacer exactamente las cosas como papá nos pide que estemos haciendo. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Vos estás amando al Señor como también lo dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón acá implica nuestra área espiritual, tener una relación estrecha, espiritual, íntima, algo que casi que no pasa por la mente. Hay un sentir espiritual que me une al Padre, hay una intimidad que me une a Dios, y aún Dios me hace entender, porque cuando yo quiero amar a Dios con todo tu corazón, con todo mi corazón, Dios también abre su corazón y te muestra lo que Él quiere mostrarte, lo que Él quiere enseñarte, te muestra cuáles son sus secretos, te muestra cuáles son las leyes espirituales, te muestra cómo funciona la tierra. Él va revelando cuando uno tiene el deseo de amar a Dios con todo su corazón. El que no tiene el deseo de tener el mismo corazón con el Padre, y bueno, el Padre sabe, se da cuenta, ¿y para qué va a estar gastando, como dice el dicho, pólvora en chimango, ¿no? ¿Para qué va a estar diciéndote algo que vos no te interesa conocer? Pero cuando vos querés tener el mismo corazón de Dios, cuando vos querés pensar como Él, actuar como Él, hablar como Él, hacer lo que Él te manda, bueno, Él abre también su corazón y te va enseñando todas las cosas. Y uno va descubriendo, podemos estar mucho tiempo en una iglesia y no conocer demasiado los principios espirituales. A lo mejor uno puede saber un versículo que otro, pero no darnos cuenta cuál es cuál es tu ministerio en la tierra, para qué estás hoy acá sentado, qué tenés que hacer mañana, qué tenés que hacer durante la semana, para qué fuiste creado. Hay gente que viene a la iglesia y no sabe cuál es el propósito que tiene en la vida. ¿Por qué? Porque quizás no tiene ese deseo de estar unido espiritualmente, ser uno en espíritu con el Padre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón implica esto, ser uno espiritualmente con el Padre. Pero no solamente tenemos un área espiritual, también tenemos alma. El alma es lo que es la vida, es lo que me permite estar hablándote a vos, es lo que me permite conectarme. El alma es la mente, el alma es la inteligencia, el alma es la voluntad. Y entonces tengo que amar a Dios también, no solamente en espíritu, que uno eso casi que no lo puede entender, pero el alma es lo que yo puedo ya entender. Y yo decido con mi alma amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todos mis pensamientos. Cada uno levante su mano al cielo y diga, quiero amarte con todo mi corazón y con toda mi alma. Con toda mi mente, sigue diciendo, es lo mismo. Quiero amarte con toda mi mente, Señor. Tomo la decisión en esta noche de amarte con mi corazón, con toda mi mente. Amén. Que todos nuestros pensamientos estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno cuando toma una decisión espiritual que es bien interna, después de esa decisión interna, mi espíritu tiene que obligar a mi mente a amar a Dios y hacer caso también al Señor.
Uno no tiene que permitir que la mente ordene al cuerpo. Lo que tiene que ordenar a la mente no tiene que ser la locomotora de nuestra vida, sino el espíritu, el área espiritual. Muchas veces la mente tiene ganas de hacer un zafarrancho, pero no, yo obligo a mi mente a no estar haciendo lo que quiere la mente, sino hacer la voluntad del Padre. Y ahí es donde yo estoy entregando como el motor de mi vida mi espíritu. Es el espíritu el que tiene que gobernar sobre tu mente y no dejar que nuestra mente haga lo que se le da la gana. Porque la mente un día tiene ganas de venir a la iglesia y la semana que viene a lo mejor no tenés ganas de venir a la iglesia. Y la mente te dice, no vayas a la iglesia, ¿para qué? Estás cansado, hace otra cosa, quédate mirando el partido, no sé, lo que sea. La mente, cuando vos venías a la iglesia porque tu mente te dice, andá, tenés ganas, está lindo, uno viene. Y a la semana siguiente no venís, porque la mente te dijo, no, ¿para qué? Pero una persona cuando es espiritual, no viene solamente cuando la mente tiene ganas, viene siempre. Y siempre hace la voluntad del Padre, porque quien gobierna, no gobierna la mente, no gobierna mi voluntad, gobierna el espíritu mío que está en conexión con mi Padre. Y cuando todo esto lo estoy haciendo, amo a Dios con mi cuerpo, con mis fuerzas. Amo a Dios con mi espíritu, con lo más interno. Amo a Dios con mi mente. Le obligo a mi mente a hablar a Dios, aunque no tenga ganas, a amar a Dios. Y por supuesto mi cuerpo también responde y con todas mis fuerzas, durante todos los días de la semana, estoy amando a Dios con mis fuerzas, haciendo lo que esté haciendo. Recién estaba hablando con Gustavo, algún día tenés que contarnos el testimonio de Gustavo, ese está lindo, che. Y bueno, me comentaba recién Gustavo que él está trabajando en una empresa que desde que él tomó las riendas de un área, triplicó la empresa, la producción. Qué bueno, ir a la empresa. Y uno dice, bueno, pero yo estoy amando a Dios en la empresa, sí. Y lo hago con todas mis fuerzas. Y antes había ahí un jefe, ¿no? Me comentaba Gustavo, que hacía lo justito. Yo hago por lo que me pagan, trabajo por lo que me pagan y punto. Me pagan poco, hago poco. Pero fue con otra actitud, Gustavo. Y en este último tiempo, la empresa triplicó la producción porque un hijo de Dios está amando a Dios. Porque la palabra de Dios dice que uno tiene que servir en el trabajo como si estuviera sirviendo a Dios, como si Dios fuera el patrón. Entonces voy al trabajar con todas mis fuerzas. Cada uno diga, voy a trabajar con todas mis fuerzas. Y si uno a lo mejor no va al trabajo, está ahí criando a los chicos, y lo hago con todas mis fuerzas, como si mi hijo fuera Jesús mismo. Porque en un momento determinado María fue la mamá de Jesús. Y ella lo hizo como sirviendo a Jesús, y era el hijo, pero lo sirvió con toda pasión, y lo mismo hizo José, su papá. Y eso tenemos que hacer con nuestros hijos, porque tu hijo va a ser un profeta, va a ser un ministro de Dios, va a ser un pastor, va a ser un maestro, va a ser un doctor, va a ser un intendente. Uno no sabe lo que va a ser el hijo. Prepáralo para cosas grandes. Y tenés que estar ahí con todas tus fuerzas en tu casa, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu esposa, sirviendo a tu esposo. Todo lo que uno hace, lo hace como sirviendo al Señor. Amo a Dios con todo mi espíritu, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Eso es amar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así tenemos que amar a Dios. Y cuando uno ama de esta manera, por supuesto, obedece, hace todas las cosas tal cual. Qué lindo versículo che, lo de Jesús, Hago todo tal cual como el Padre me ordenó. Uy, cómo me gustaría que mis hijos hubieran hecho eso, ¿no? Más ricas de la tierra, de todos los tiempos. Pero además Salomón hizo prosperar a su nación. Todo su país fue prosperado a través de Salomón. Y acá hay uno de los secretos de la prosperidad de Salomón. Honra al Señor. ¿Con qué? ¿Con qué hay que honrar a Dios? Sí, con nuestro amor. Sí, con nuestra obediencia. Pero con los bienes. Pero pastor, no tengo nada. Mirá, en un momento determinado, Jacob tampoco tenía nada. Tenía una botella de aceite, tenía un paquete de harina y tenía una cantimplora de agua. Era todo lo que tenía.
era el sustento para atravesar el desierto, que su mamita, porque era muy mamengo Jacob, que su mamita le había preparado. Le había llevado las canastitas como hacían antes, con la viandita, y el hijo había rajado porque el hermano lo quería liquidar, se había portado mal Jacob, y no tenía nada, pobre como una rata. Y sin embargo, en medio del desierto, Dios le probó a ver qué iba a hacer, y él volcó ahí su sustento para el desierto. Sobre una piedra derramó aceite, derramó harina, derramó agua y ofrendó al Señor de su pobreza. Así que todos podemos estar dando de lo poco que uno tiene al Señor. Y ahí hizo un pacto Jacob y le dijo a Dios: bueno, Señor, si vos me bendecís, yo te voy a dar el diezmo. Y volvió muchos años después a ese mismo lugar, con un montón de riquezas, porque eso es lo que la palabra de Dios nos promete. Honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios con los primeros frutos. Pusiste un negocio, los primeros frutos son para Dios. Es más que la ofrenda, es más que el diezmo. No está hablando ahí de diezmo, sino es lo que se llama la primicia, lo primero que cosecho, lo primero que gano para el Señor. Y la respuesta, la consecuencia de honrar a Dios es que se activa la bendición del cielo sobre mi vida. Vos podés estar peleándola solito, con tus propias fuerzas. Y los resultados de pelear normalmente, naturalmente, van a ser normales también. Porque recibir un sueldo es normal. Ahora, cuando uno empieza a dar a Dios la honra, lo que va a suceder en tu vida es algo fuera de lo normal, extraordinario, no ordinario, extraordinario, no normal, sobrenormal, no natural, sobrenatural. Y eso es lo que está diciendo el versículo 10. Tus graneros. El granero es el lugar donde uno almacena los frutos de un negocio. Así que lo primero que Dios hace cuando una persona comienza a honrar, quizás con su sueldo, con su pobreza, es que Dios abre tu mente y empezás entonces a tener, no solamente trabajás para otro, empezás a tener tu propio negocio, y la cosecha de ese negocio, que es el granero, se llenará el granero producto del negocio que vos vas a estar poniendo. Así que cada uno levante su mano al cielo. Mis almacenes se llenarán en el nombre de Cristo Jesús. Vas a tener tanta bendición que no vas a saber dónde poner la mercadería. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando Salomón de los negocios que se hacían en aquel tiempo. En el tiempo de Salomón, la gente, casi todas las familias de Israel eran agrícolas, ganaderas. Entonces está hablando de la cosecha. Está hablando de aquellos que tenían plantaciones de vides, que tenían viñedos, que tenían bodegas. Y decía, los lagares van a rebosar de vino, no vas a saber dónde poner tanto vino de lo que estás produciendo. Bueno, hoy ninguno de nosotros tiene una bodega, o no sé, ni creo que ninguno de nosotros tampoco tiene un campo donde estar cosechando. Cada uno tiene diferentes tipos de actividades. Cualquiera sea tu actividad, rebosará de bendición. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Voy a rebosar de bendición. Y si vos estás aprendiendo en este tiempo a honrar al Padre, es lo que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús se activa esta bendición en tu vida. Cada uno diga, voy a honrar a mi Padre en el cielo. Y se activa esta bendición en mi vida en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice Dios, versículo 16. Dios lo dice. Extiendo mi mano derecha para ofrecerte larga vida. Y extiendo mi mano izquierda para ofrecerte riquezas y honra. ¿A quién Dios con sus dos manos lo bendice? Por un lado, con la derecha lo bendice con larga vida, sano en la tierra, y con la otra mano le ofrece riquezas y honra. Las dos manos de Dios están abiertas en el cielo para bendecirte. ¿Cuál es la causa de esta bendición? ¿Cómo activamos estas dos manos de Dios del cielo que están apuntando sobre tu vida para que vos la estés recibiendo? Honrando al Señor
con tus bienes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Extraordinario principio espiritual que activa la bendición de Dios en tu vida. Vamos a decirlo juntos: dar honra es un extraordinario principio espiritual que activa la bendición en mi vida. Amén. No te olvides de esto, hay que honrar a Dios. Pero ¿qué más? ¿A quién más tenemos que honrar? ¿Tenemos que honrar solamente a Dios? No. En primer lugar tenemos que honrar a Dios, por supuesto, pero tenemos que honrar también a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y miren qué parecido esto es a lo que decíamos recién. El que honra a Dios tiene larga vida y por otro lado tiene riquezas y honra. Y el que honra a su padre y a su madre le va bien y tiene larga vida. Lo mismo. Entonces, cuando uno está honrando a papá y a mamá, ¿y cómo se honra al padre y a la madre? Igual que a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Amándolo. ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciéndolo. ¿Cómo honramos a Dios? Poniendo esta balaganza, honrando con nuestros bienes también. Y a los padres lo mismo. Es la misma manera. Honra a tu padre y a tu madre. Para Jesús, honrar al Padre era amarlo y obedecerlo. Tal cual como el Padre le había dicho, así Jesús hacía. Con toda la autoridad que él tenía, él no hacía nada si el Padre no le había dicho que lo haga. Él hacía todas las cosas tal como el Padre le había dicho. Y también Jesús obedecía a su papá y a su mamá. Él nunca desobedeció, él nunca pecó, siempre obedeció. Y José le decía al hijo: hijo, hace así, hijo, no, así no. Porque a lo mejor alguna vez Jesús estaba con el serrucho, no sé con qué herramienta había en aquel tiempo. No, cortarlo de esta manera. Y Jesús honró a su papá obedeciéndolo y aprendió el oficio. Y por mucho tiempo, no sabemos a qué edad Jesús quedó huérfano de padre, pero Jesús siguió con el negocio, era el hermano mayor de la casa, y él siguió con el negocio y el negocio no se fundió. ¿Vos te imaginás el negocio de Jesús fundido? Yo me lo imagino prosperar. Me lo imagino a Jesús. ¿Te imaginás comprando a Jesús tabla de mala calidad? No, si vos querías ir a comprar cosas de buena calidad, ibas a la carpintería de Jesús. Era famosa la carpintería de Jesús en Nazaret. Era la famosa la carpintería de Jesús en la zona. Quería comprar una buena mesa. Anda lo de Jesús. Ese nunca te va a meter el perro. Ese nunca va a tapar una... te va a estar vendiendo, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Jesús, si te dice que es cedro, es cedro. Si te dice que es caoba, es caoba. Él te va a dar lo mejor. Hace las cosas con la mejor calidad. ¿Necesitas algo de financiación? Anda a decirle que tenés un problemita y Jesús te va a ayudar. Y Jesús, sin comprometer su negocio, porque tampoco uno no puede estar haciendo ninguna locura. Él sabía hasta dónde podía estar ayudando. Si había una viuda que había quedado viuda, una viuda en la época de Jesús era una mujer que había quedado ya grande, que había quedado sin esposo y sin hijos. Porque si tenía hijos, no era considerada viuda. Las viudas que habla la Biblia y la iglesia se ocupaba de las viudas que había en una ciudad. ¿Quiénes eran las viudas de una ciudad? Eran todas las mujeres mayores que habían quedado sin esposo y que no tenían ningún hijo. Si tenían hijos, ¿quién tenía que mantener a la madre? El hijo. Honra al padre y a la madre, honrando con el dinero. Que la mamá y el papá estén bien hasta el último día de sus vidas. Ahora, si la mujer era viuda realmente, esa mujer era mantenida, todas las mujeres viudas de una ciudad las mantenía la iglesia. Miremos el libro de los Hechos, vamos a ver cómo la iglesia hacía una actividad. Después, bueno, los gobiernos han copiado la tarea de la iglesia en el transcurso de los años y hoy los gobiernos se ocupan de ayudar a las personas mayores con la jubilación, por ejemplo, aunque no alcanza, pero hay una ayuda del Estado durante muchísimo tiempo. Esto hasta hace poco menos de 100 años en Argentina no existía. La jubilación no existía en Argentina hasta el año 1940 y pico, que se implementó. Y antes se tenían que ocupar los hijos de los padres.
Entonces, para Jesús, honrar al Padre era amarlo y obedecerlo. Y él iba haciendo todas las cosas, y por eso él, después de obedecer al Padre, a José, él aprendió a tener la mejor carpintería de Israel, sin lugar a dudas. Los mejores muebles, las mejores artesanías, ahí se hacían en su carpintería. Esa carpintería pagaba todos los impuestos, pagaba a todos los proveedores, pagaba a todos los empleados. La familia de Jesús era bendecida. Le sobraba a Jesús para ayudar a las viudas que se le había roto alguna mesa, alguna silla. Jesús las ayudaba. ¿Y eso dónde lo había aprendido? Obedeciendo a su papá, José. Y él era próspero, Jesús, porque él había obedecido a su papá José en todo y a su mamá María. Y él no era pobre, él se hizo pobre. Él renunció a ser un empresario carpintero exitoso para que en su pobreza, él al dejar todo, nosotros nos convirtamos en buenos empresarios y en personas prósperas. Pero para esto uno tiene que empezar obedeciendo, como hizo Jesús. Obedecé a tu papá, obedecé a tu mamá. Padres, enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes. Los jóvenes que están teniendo hijos o los jóvenes que van a tener hijos, nos hemos ido a otro extremo en esta época. Había una época donde papá y mamá, o especialmente el padre, era casi un dictador en la casa y solamente con la mirada te hablaba. Y ahora nos hemos ido al otro extremo donde los hijos hacen lo que se les da la gana y el padre es un cero a la izquierda, y la madre también. Ni una cosa ni la otra. Antes había firmeza sin amor y ahora amamos sin firmeza. Y las dos cosas están mal. La palabra del Señor dice que justamente en Efesios capítulo 6, que tenemos que criar a nuestros hijos en amor y en disciplina. Y el hijo tiene que aprender a obedecer a papá y a mamá si lo quieren estar honrando. Miren lo que dice Jesús. Yo y el Padre somos uno. Y en algún momento Jesús también lo decía, yo y mi papá José somos uno. Jesús decía, el que me vio a mí, vio a mi Padre. Y en algún momento determinado, esto posiblemente lo habrá escuchado de José, de su papá José, cuando Jesús fue creciendo. Posiblemente José habrá dicho en algún momento, hablen con Jesús. El que hable con Jesús es como si estuviera hablando conmigo. Porque Jesús y su papá José tenían el mismo corazón, hablaban el mismo lenguaje. Y José le tenía tanta confianza a Jesús que fue poniendo todos los negocios en sus manos. Y si alguien quería hablar, hablé con mi hijo, es lo mismo. Y Jesús había aprendido esto de su papá, que él y su papá José eran uno. Y ahora él podía aplicarlo también con su padre que está en los cielos. Somos uno. Uno aprende a ser buen hijo de Dios siendo buen hijo de su papá y buen hijo de su mamá. Y cuando yo aprendo a obedecer a mis padres, aprendo también a obedecer a Dios. Y si yo me hago uno con mi papá y mi mamá, y ahí estamos trabajando juntos mientras estoy bajo su techo, aprendo también a ser uno con mi Padre que está en los cielos. Y si no pudiste en su momento hacerlo, bueno, empezá a aprender ahora en tu casa, con tus hijos, con Dios tu Padre. Pero qué lindo esta expresión, yo y mi papá somos uno. Y que los hijos puedan aprender a decir esto también, yo y mi papá somos uno. Era Jesús. Y aunque era Jesús el Hijo de Dios, él necesitaba pasar tiempo con su papá José y con su mamá María. Y si papá José le decía algo, Jesús ahí obedecía. Y si María le decía algo, él obedecía. Era hijo de Dios. A los 12 años, Jesús en un momento determinado le dijo a María y a José, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Ya Jesús se daba cuenta que él era una persona que tenía que hacer la voluntad de su padre que estaba en el cielo. Sin embargo, él siguió obedeciendo a José y a María por mucho tiempo y siguió trabajando ahí en el negocio. Él pasaba tiempo con su padre que estaba en el cielo, pero también pasaba tiempo con su papá José, qué bueno, ahí en la casa, ya siendo grande.
Él siguió trabajando en la carpintería de su papá, junto con su mamá, junto con sus hermanos. Él necesitaba pasar tiempo, le gustaba pasar tiempo con su familia, a Jesús. Y ahí Jesús, al aprender a pasar tiempo con su propia familia, él también aprendió a pasar tiempo con su padre. Y así como él se dio cuenta que a María le gustaba estar con él, y a su papá José le gustaba estar con él, también Jesús se dio cuenta que a su Padre que está en el cielo le gustaba estar con él. Y Jesús no estaba con Dios solamente cuando necesitaba algo. Jesús pasaba tiempo con su Padre que está en el cielo, porque a papá no le gusta que nosotros estemos en su presencia. Y a los padres nos gusta, ¿no?, que los chicos estén, aunque no hayan venido a pedir algo. Estar ahí, comer juntos, reírnos, mirar, qué sé yo, tomar mate, mirar un partido. A los padres nos gusta esto. A Dios el Padre también le gusta que nosotros estemos en su presencia, no simplemente para cantarle, para estar con Dios. Che, qué lindo estar. Y uno se va al trabajo en la presencia del Señor. Papá, estoy con vos y estoy haciendo acá, como me contaba hoy Gustavo, cortando chapa, plegando chapa, doblando chapa, pero ahí está en la presencia de Dios. Estoy contento, estoy acá, está mi papá conmigo, yo estoy con él. Así era Jesús. Le gustaba trabajar en algún momento con su papá. Disfrutaba de estar en la carpintería. Disfrutaba clavar clavos. Disfrutaba lijar una madera. Disfrutaba pintar. Disfrutaba lijar. Disfrutaba el Señor de estar con José ahí trabajando, con María cocinando. Y después le gustaba, disfrutaba de estar sirviendo a Dios, predicando, sanando, echando fuera demonios. A veces los pastores cometemos el error de decir, che, qué sacrificado que es el ministerio, que esto, que el otro, y qué sufrimiento. Cuando uno está en la presencia del Señor, todo es lindo, todo es agradable, todo es hermoso, uno disfruta. Estoy en la presencia de Dios, disfrutando. Es lindo servir al Señor. Vamos a decir juntos, es lindo servir a Dios. Es lo más lindo. La persona más feliz en la tierra es aquella persona que aprende a pasar tiempo con Dios, aprende a servir a Dios. Y en gran parte aprendemos a servir a Dios cuando yo, como hijo, estoy sirviendo, estoy honrando también a mis padres. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, parecido, como vuelvo a repetir, a lo que decíamos hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien, tengas larga vida sobre la tierra. Y honrar a papá y a mamá es honrar también con los bienes. Es darle de nuestros bienes. Que no le falte. Yo tengo la expectativa de que si como papá pude criar 5 hijos, el día de mañana 5 hijos pueden mantenerme a mí, cuando sea viejito, ¿no? Lo menos que uno espera, ¿sí? Pero a veces pasa, ¿no?, que un padre puede mantener un montón de hijos y después ese montón de hijos se pelean para ver a quién le toca. No, che, llévatelo vos, no, que esto. Termina un geriátrico el viejo después, o la vieja, pobre. Entonces, honrar al padre, honrar a la madre implica estar dando de nuestros bienes a ellos. Porque esto desata la bendición sobre mi vida. Tenga larga vida sobre la tierra y además me vaya bien en todo lo que haga. Si activo esto también en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Cada uno recíbalo. Pero ¿cómo lo activo? No solamente honrando al Padre con mis bienes, con mi obediencia, como decía hoy. Se activa esto si a tu papá, a tu mamá, en lo natural también estás dispuesto a honrarlo en el nombre de Cristo Jesús. Y aún con tus bienes, no solamente con tu amor, con tu obediencia, con tus bienes también. Cada uno, digo, activo esto en mi vida para que me vaya bien y tenga larga vida en la tierra. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. Este es el primer mandamiento con promesa. El primero es que obedecer a Dios es obedecer a papá. Honrar a Dios también es honrar a papá y a mamá. Primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Dar honra
es un extraordinario principio espiritual que activa la bendición en tu vida. La llave, el picaporte, lo tenés vos. Pues sabés que la puerta de nuestro corazón son ese tipo de picaporte que afuera no hay nada. Hay un manijón que vos podés cerrar, pero no podés abrir. El picaporte está del lado de dentro de tu corazón. Para que el Señor entre a tu vida y haya bendición, vos tenés que abrirlo. Vos tenés que activarlo. ¿Y cómo se activa esto? Honrando al Padre en los cielos y honrando también a tus padres en la tierra. A los padres naturales también se los honra, entonces, con los bienes. ¿A quién hay que honrar? En tercer lugar, no puedo dejar de decirte esto. Pocas veces he predicado de este punto que voy a decir ahora. No sé si no es la primera vez en 25 años que yo lo voy a estar predicando. Pero ¿a quién hay que honrar también? No solamente hay que honrar a Dios, no solamente hay que honrar a los padres naturales, también hay que honrar a los ancianos que gobiernan bien en la iglesia, en su casa. Deben ser considerados dignos de, ¿cuánto honor? Doble. ¡Wow! Así que si vos honrás a tu padre, hay padres que tienen que ser honrados el doble. Mayormente a los que se dedican a predicar y a enseñar. Y para aclarar, por si a alguno le quedó duda de qué es honrar al pastor, dice, digno es el obrero de su salario. Porque a veces, yo me acuerdo una vez, había un pastor ancianito, viejito, en una iglesia muy próspera. Los hermanos habían prosperado porque Dios nos prospera. Y una hermana de la iglesia me contó, muy próspera, empresaria, me contó diciendo, mi pastor, ese sí que es pastor, tiene un solo traje. Y ya el traje, de tanto que lo plancha la esposa, para que esté bien, está brilloso. Miren cuando vos planchás por ahí. Y yo me la quedé mirando como, ¿y por qué no le compras un traje vos? ¿No le podés comprar un traje a tu pastor? Está bien que tu pastor es humilde, pero a vos que Dios te bendijo, ¿no te da vergüenza que ver a tu pastor predicando todos los domingos con el mismo traje, todo brilloso, todo gastado, que ya su esposa no sabe cómo hacer para que le... Los ancianos, un pastor ancianito era, había dado toda su vida, pero ella se jactaba, mi pastor, ese sí que es pastor. Sí, ese por supuesto que es pastor. El desastre sobó como oveja del pastor ese. Y no era una hermana cualquiera, esa no le podía comprar un traje, le podía comprar todo el placar completo si quería. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor. Aquellos que se dedican a predicar y enseñar, porque digno es el obrero de su salario. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de dinero. Y uno tiene que aprender a honrar a Dios con sus bienes, a los padres con sus bienes y a los pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense, dice la palabra. Sujetarse al pastor es agarrarse. Cuando uno se agarra de la visión del pastor, de la palabra que comparte el pastor, que no es la palabra que a mí se me ocurre, es la palabra que Dios me ha hablado, y vos te estás agarrando de esa palabra y estás viviendo en base a esa palabra, estás caminando durante la semana de esa palabra, estás actuando en base a esa palabra. Y bueno, una forma de honrar al pastor es aplicar la palabra, obedecer a esa palabra que Dios le ha dado. Cuidan de ustedes ellos y saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos los cuidarán con alegría y sin quejarse. Yo imagino, porque si vos te pones a mirar en Facebook, vas a ver muchos pastores que se quejan. A veces hay cadenas, y yo recibo alguna cadena de estas que mandan, y se la mandan entre los pastores, que el pastor sufre tanto, que el pastor se enferma, que sufre del corazón, que esto, que el otro, que pin, que pan, que... Hay muchos que se sienten de esa manera. Yo no me siento así,
porque en un momento determinado tomé la decisión que Dios sea mi patrón y mi Padre que está en los cielos paga bien. Así que yo me siento privilegiado. Pero qué bueno es que vos hagas sentir al pastor con alegría, que no se esté quejando, que vos hagas tu parte. El Señor hace su parte con mi vida. Y yo soy un pastor contento, alegre, yo nunca me quejo del ministerio. Mis hijos jamás me han escuchado decir, che, que el ministerio es duro, que es difícil, que esto, que el otro, que... No, porque para mí servir a Dios es una bendición y lo hago con alegría, lo hago con pasión, lo hago con amor. Si tuviera que empezar de nuevo, se hubiera aceptado ser pastor antes de tiempo todavía, porque en algún momento yo le tenía miedo a Dios, porque mi papá era un poquito quejoso. Y mi mamá también. Entonces yo digo, no, yo no quiero ser pastor porque se sufre. Pero después me di cuenta que no. Papá, ¿vos querés que te sirva? No hay nada mejor en mi vida que servirte a vos todo mi tiempo, así que ahí te voy a estar sirviendo. Y para mí el ministerio, ser pastor es lo más hermoso que puede haber en la vida. Tengo este propósito y me siento tan feliz de poder pastorearlos a cada uno de ustedes. Ahora ustedes necesitan honrar a Dios, ustedes necesitan honrar a sus padres, ustedes necesitan honrar a sus pastores. Porque cuando uno honra, se desata la bendición, vos estás abriendo el picaporte de tu corazón y se te desata la bendición sobre tu vida. Qué importante es aprender a honrar. Estamos teniendo ahora una nueva generación de pastores, ¿no? Que los nuevos pastores que van surgiendo en la congregación no les pase lo que me pasó a mí. Porque no sé cuántos están hoy acá presentes de cuando yo comencé mi ministerio hace 25 años atrás en la iglesia. Levanten la mano. ¿Quién está presente? ¿Queda alguno que otro? Hoy no hay ni uno. Bueno, alguno vendrá mañana. Pero hay poquitos. ¿Sabe por qué? Porque no me honraron. No me respetaron. Aldo. Si Aldo yo lo conozco desde que tenía 15 años, porque yo tenía 15 años cuando vine acá. 14. Aldo. Pero si travieso, jugaba al vóley acá, me saltaba el tapial ese que está acá, y acá al lado había una empresa de camiones, había unos caballitos ahí. Un día me puse a andar con los caballos del vecino acá al lado. Por ahí de pronto veo que sale de la oficina, me pegué un jabón, salté de nuevo para acá. Era Aldo el que andaba con los caballos del vecino. Y de pronto, pastor, me siguieron diciendo, Aldo. ¿Y por qué no levantaste la mano? Bueno, yo soy tu pastor, obedeceme y sujetate. Entonces, pasó, ¿no? Que me fueron, vos no sabés cómo sufrimos con Roxy en esos años, cuando veíamos que uno y que otro, porque nosotros adoptamos a la congregación como nuestras ovejas. Pero hubo un montón de hermanos en la congregación que no me adoptaron como pastor. Nosotros sí. Uno adopta a la gente como su oveja. Y vos amás a la persona. Y le das palabras. Y preparar un mensaje como el que te estoy dando yo no me lleva 10 minutos, 5 minutos, media hora. Me lleva toda la semana pensando. Me lleva porque yo vuelco en un mensaje toda mi experiencia de pastorado, 25 años sé que soy pastor, y no te estoy hablando de lo que recibí ahora, estoy hablando de lo que recibí hace 25 años y mucho más. Porque mi seminario no fue solamente un instituto bíblico, mi seminario fue estar en la casa de mi papá 24 años como pastor. ¿Qué mejor seminario que ese? Ver a mi papá y mi mamá sirviendo a Dios hasta que me casé, 24 años de seminario me comí. Yendo a todas las iglesias, yendo a la célula, yendo a todas las reuniones, escuchando a mi viejo predicando. ¿Sabe cuántos mensajes me escuché durante toda mi vida? Mi mamá hablándome, mis abuelos, todos creyentes. Así que uno está volcando todo eso a la congregación, a tu vida. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor. Podríamos haber decidido con mi familia estar tranquilos en nuestra casa. Nos iba bien, nos va bien, pero hemos decidido todo esto
volcarlo a tu vida, volcarlo a las familias, volcarlo a la ciudad, volcarlo a otros ministerios, volcarlo a otros pastores, dar. Hemos decidido pastorear. Hemos decidido ser de bendición para todas las familias que podamos. Te hemos adoptado como oveja. Y necesitamos que nos adoptes como pastor. Y el pastor, como el papá, como la mamá, no se cambian, ¿no? Claro, a veces los hermanos se dan cuenta. Cuando se nos va una oveja, quizás esa persona nunca pensó que éramos sus padres espirituales, pero nosotros sí pensamos que eran nuestros hijos espirituales. Y entonces uno sufre con cada persona que se va. ¿Y cómo nos llenamos de alegría? ¿Cuándo tenemos alegría en nuestro corazón? Bueno, cuando tenemos una actitud de parte de ustedes de honra. Y qué importante es que en el Día del Padre, al que estamos recordando, no solamente recordemos que tenemos un Padre que está en el cielo, que qué importante que es, lo más importante que necesita de nuestra vida, pero en la voluntad soberana de Dios, Dios dio padres naturales. Pues sabés que uno de los seres más indefensos que nace es el ser humano. Una vez teníamos una granja nosotros acá cerquita, en Soldini, la iglesia la tenía y teníamos una yegua que estaba preñada. Y un día llegué, no estaba más preñada. Estaba el caballito al lado, el potrillito al lado, caminando para todos lados. Así que nació el potrillo y yo estaba caminando. Nace el bebé y si no tiene papá y mamá, se muere. Dios en su voluntad nos creó de tal manera que tengamos papá y mamá y que necesitamos y hay que honrar. Y de la misma manera pasa también en la iglesia. Si un bebé nace, si una persona nace y la dejamos solita, se muere espiritualmente. Y necesita de padres y madres espirituales que la estén cuidando, que la estén mimando, que le estén dando la leche espiritual, que le estén dando la palabra del Señor. Bueno, cada uno esté honrando también a aquellas personas que vos tenés ahí cerquita. Y como recién decía, esta nueva generación de pastores que tenemos, jóvenes, estamos levantando en este tiempo, honrémoslo, respetémoslo, adóptenlos también como sus pastores. No sé cuánto tiempo más vamos a estar nosotros como pastores en la congregación, como pastores principales, porque el Señor nos ha dado un ministerio más allá de la congregación y estamos preparando un grupo lindo de pastores más jóvenes. Ustedes tienen que honrarlos, tienen que obedecerlos, tienen que no les pase a la nueva generación lo que me pasó a mí, que se fueron yendo, porque ellos, los pastores, están adoptándolos a ustedes como ovejas y ustedes tienen que adoptarlos también a ellos como pastores. ¿Cuántos dicen amén a esto? El picaporte está del lado de dentro de tu corazón y sos vos el que tenés que estar abriendo esta puerta en tu vida. Vivimos en una sociedad tan individualista que la gente no necesita a Dios. Si hablas de Dios en la escuela pública, oh, mamita, el lío que se arma. Los políticos no hablan de Dios. No se escucha a los políticos hablar de Dios. Y muchos son creyentes. Pero es como que Dios lo hemos sacado del gobierno. No necesitamos a Dios, los políticos no necesitarían a Dios y así nos va. Yo no sé, después lo voy a chequear esto, pero a lo mejor alguno de ustedes lo puede chequear. En el billete de la moneda norteamericana hay una expresión que dice: en Dios confiamos. Y la cara del prócer estaba mirando hacia esa frase. Ahora sigue diciendo el billete: en Dios confiamos. Pero la nueva impresión de los billetes, el prócer está mirando a espaldas de la frase. Como que dice: no confío más. Después búsquenlo, están los jóvenes ahí que les gusta googlear estas cosas, búsquenlo a ver si esto es verdad, pero lo recibí el otro día. No necesitamos a Dios en el gobierno, no necesitamos a Dios en nuestra vida, no se necesitan los padres. Estoy haciendo un estudio últimamente de cómo funcionaba la economía de una familia próspera, especialmente en el Antiguo Testamento. Y los hijos vivían juntos
con los padres ahí cercanos. Continuaban la empresa, como hizo Jesús, que continuó con el negocio de su padre José. Eso era lo normal, pero ahora no necesitan los padres. No necesitan el consejo, no necesitan la ayuda, no necesitan la orientación. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero hay gente que no viene más a la iglesia. Mira a Dante Gebel, mira a fulano, mira a Mengá. No necesita la iglesia. Y en el extremo, ¿sabes qué? No necesitamos la patria. Somos tan individualistas que estamos desandando la historia. Argentina siempre fue un país donde vinieron a trabajar. Ahora, nuestros jóvenes, especialmente los que tienen cierto nivel intelectual y algún peso en el bolsillo, se van a Europa, dejan sus amigos, dejan sus padres, dejan su familia, dejan su iglesia, dejan su patria, para ganar algunos euros más. Y que si sacás la cuenta en realidad no es tanto. Siguen siendo empleados allá, igual que acá, y más o menos viven, a lo mejor con una monedita más en el bolsillo, qué sé yo, pero somos tan individualistas en este tiempo y tenemos que renunciar a esto. Estamos deshonrando a Dios, deshonrando a los padres, deshonrando a la iglesia, deshonrando nuestra patria por ganar una moneda más. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Renunciemos a ser personas así individualistas. Renuncia a ser vos el centro de tu vida. A veces, cada vez es más chiquito, ¿no? Hoy, antes por ahí encontrábamos a algunas personas egoístas que se casaban y vivían para la familia. Ahora la familia casi que ni es la familia, es ella, él y nada más. No quieren tener hijos. Y si tienen hijos, 1, 2. Cuando nosotros tuvimos 5 hijos, parece que vivían, uno me dijo, parece que vivía en la villa vos. Yo no lo digo eso, me lo dijeron a mí. Muy individualista. Tener una familia grande hoy no se usa más. Cada vez más egoísmo. Y tan egoísmo que hoy ni siquiera los jóvenes se casan, porque ¿para qué se van a casar si hoy vivo con este, pero mañana vivo con otro y con otro? Renunciemos a estar centrado vos en vos mismo, y a lo sumo vos y tu esposa, y por ahí con algún hijo, 1, 2, a lo sumo, ¿no? Honra a Dios, honra a tus padres, honra a tus padres espirituales. Y esto va a abrir la ventana de los cielos y va a traer bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El sistema que vivimos hoy es diabólico. Todo esto que estamos viendo es diabólico a nuestro alrededor. Y te quieren hacer creer que la prosperidad está en tener una moneda. Y claro, bueno, eso es un poquito de lo que el diablo suelta para que vos seas parte de su sistema. Pero lo que Dios nos da cuando nosotros aplicamos los principios es una prosperidad de verdad. Y en cualquier país del mundo un hijo de Dios prospera. En Argentina, los hijos de Dios también nos enriquecemos. Y vos también te vas a enriquecer y además vas a tener larga vida en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo crees? Ponete de pie. Y yo quiero activarlo esto en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Para que esto se active, el picaporte lo tenés vos. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Mirá, el Señor podría tirar abajo si quisiera de una patada la puerta. Pero ¿sabés quién tira de una patada la puerta? El diablo. El diablo es ladrón. El diablo rompe la reja. El diablo patea la puerta. El diablo se mete por donde no lo llaman. Dios no. Yo estoy a la puerta, golpeo en tu corazón. Abrí la puerta y empecé a honrar a Dios, a tu padre, a tu madre, a tus pastores y maestros. Así que cada uno cierre sus ojos. ¿Y por qué no estás tomando una decisión que va a trascender tu vida? Se va a comenzar a manifestar. Dios en el cielo
se sale por la vaina de poner su mano sobre tu cabeza ahora, su mano derecha, y darte larga vida. Dios se sale de la vaina para poner su mano izquierda y darte riquezas y honra. La puerta la podés abrir vos solamente. Renuncia a estar siendo siervo de este sistema satánico perverso que arruina, que destruye, que mata. Y sé parte del reino de los cielos, aplicando los principios del reino de los cielos. No toda la gente que viene a la iglesia vive según los principios del reino de los cielos. Va a ir al cielo, por gracia somos salvos. Pero en la tierra no aplica los principios del reino de los cielos. Y por eso no le va bien. Señor, abro la puerta de mi corazón para que entres. Quiero honrarte, quiero hacer de mi vida, de mi casa, un templo, para que vos estés reinando sobre ella. Cada uno abre la puerta de su vida, pero aún de su casa, para que el Señor gobierne. Todo lo tuyo es de Él. Dáselo a Él, que Él gobierne. No le tengas miedo. No hay nada más lindo en nuestras vidas que servir al Señor. Todo el tiempo, todo lo que hagamos para servir a Dios. Y si vos le estás abriendo la puerta de tu vida al Señor, que todo lo que hagas desde ahora sea para servirle. Honra a tus padres. Bendecilos. Si fuiste lastimado, perdoná. Si fuiste bendecido, agradeceles. Honrale con tus bienes. Aleluya, gracias Señor. Bendita presencia del Señor. Quieren honrar la iglesia, quieren honrar mi ministerio. Obedezcan lo que les decimos. Trabajen como para el Señor. Críen a sus hijos en disciplina, en amonestación y amor del Señor. Bendigan a sus vecinos. Sanen a los enfermos. Echen fuera a los demonios. Proclamen la paz sobre la ciudad. Aleluya, sí, Jesús. Señor, así quiero vivir. Este es el estilo de vida. Así es el estilo de vida de un hijo de Dios. Esta es la vida normal de un hijo de Dios. Lo normal para un hijo del Señor es vivir de esta manera. Y lo normal para un hijo de Dios es tener en su mano derecha sanidad, larga vida. Extiendan su mano derecha al cielo y recíbanlo en el nombre de Cristo Jesús. Y extiendan ahora su otra mano, la mano izquierda, también al cielo. Y reciban riquezas y honra. Escuchá, el Señor no te está diciendo que vas a tener un trabajo y un sueldo. Te está diciendo riquezas, es mucho más. Es el sueldo multiplicado por todas las veces que se te ocurra. Eso es lo que Dios quiere, promete para tu vida. Y si vos tomás la decisión de hacerlo, te vas a ir a tu casa y mañana vas a ir a trabajar otra vez a una empresa, como hizo Jacob 14 años. Pero en algún momento vas a tener la bendición del cielo sobre vos, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. La bendición de Dios viene sobre 1000 generaciones. Eso significa para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Los despido con toda la bendición del cielo en el nombre de Jesús.